Hola, en este vídeo vamos a hablar del perfil de los 100 y de los 1000 primeros, dos segmentos de resultados de la población MIR que son muy populares en Internet. Ya sabes que en el MIR todo es posible, aunque no igualmente probable. Todos los datos que te demos aquí estarán sacados de las listas de resultados del Ministerio. Y esto puedes compararlos, por ejemplo, con las tablas que figuran en el blog MIR Entrelazados, realizadas por José María en base también a los mismos resultados. Y puedes compararlos también con las tablas o los análisis que puedes hacer tú, una vez que el Ministerio publique en su sede electrónica en la web de Formación Sanitaria Especializada los resultados de todos los presentados al último examen MIR, información que todavía no está disponible en este momento. Bueno, respecto al año anterior, solo 2 de las 44 especialidades ofertadas se agotaron por debajo del 1000, cirugía plástica y dermatología. El año pasado, con un 3000, podías escoger entre 42 de las 44 especialidades ofertadas, así que sacar un 3000 objetivamente es un resultado estupendo. Recuerda que al final equivale a tener el número 1 si tú puedes escoger aquella plaza que deseas en la convocatoria. Y es importante reflejar la realidad del MIR en algún sitio, porque todos los años miles y miles y miles de presentados desaparecen de los resultados. Vamos a hablar de los resultados de todos para ver si los segmentos de los 100 y los 1000 primeros representan los resultados del promedio o de la mayor parte de los alumnos de ningún centro de preparación. Desde el curso MIR Asturias llevamos décadas midiendo los resultados del examen MIR para entender cuáles son los factores que influyen en los mismos y poder mejorar. Vamos a intentar compartir ese aprendizaje contigo, porque queremos ayudarte, porque queremos ser parte de tu soporte emocional en este tío vivo del post-MIR, donde después de un esfuerzo brutal puede que tu número de orden para personas que no estén iniciadas en la realidad del MIR les pueda parecer que no es un resultado brillante, cuando la realidad sí lo es. Así que, una vez más, no estás solo, vamos a darte datos objetivos para entender la realidad del MIR. Primero vamos a empezar a repasar de qué factores depende el resultado de una persona en el MIR. Pues sobre todo de él mismo, aunque también influye su historia anterior, es decir, su mochila de conocimientos antes de iniciar la preparación, en qué facultad estudió los 6 años de carrera y también el centro donde se preparó. Pero incluso aquí, en todos los centros y en todas las facultades encontrarás personas con resultados súper buenos, resultados medios y resultados más bajos, en todos los sitios. Así que al final el círculo que está presente en todos los lugares es el comportamiento individual. Por supuesto está afectado por la convocatoria a la que te presentas. No en todos los exámenes de MIR es igual de complejo obtener un determinado número de orden, por ejemplo el 3000. Cuantas más personas se presenten, más difícil resulta quedar en ese segmento de número de orden porque corresponde a un percentil de la población MIR total superior. Bueno, ¿son todos los años parecidos en ese factor? Pues no lo son. Así que hay MIRes más favorables, como por ejemplo los de mediados de la década anterior, y MIRes más desfavorables, como por ejemplo el del año anterior, el MIR 2019, récord con casi 15.000 presentados. ¿Cuáles son los factores que influyen en los resultados de un centro de preparación? Pues bueno, si los resultados se expresan en número absoluto, número de personas en determinado segmento, por ejemplo 1000, 2000, 3000, pues va a depender del número de alumnos matriculados en esa academia. A mayor número de alumnos, mayor número de personas en todos los segmentos de la distribución, entre los primeros, pero también entre los últimos. Por supuesto, influye también el tipo de alumno que se matricula en ese centro, la nacionalidad, la facultad, su expediente académico y su año de graduación. Y por supuesto, otra vez, todo está teñido por el MIR del que estamos hablando. No todos los MIRes son igual de difíciles, igual de competitivos para los números de orden. ¿Cuáles son las preguntas que vamos a intentar contestar con la presentación de hoy? 1. ¿Cuál es el perfil del médico que se presenta al examen MIR? 2. ¿Cuál es el perfil del médico que consigue quedar entre los 100 primeros? De forma que los puedas comparar y saber qué es lo que realmente significa tener muchos de los 100 primeros de un determinado centro de preparación.
Luego pasaremos a hablar del perfil de los 1000 primeros. Lo compararemos con la población y con el de los 100 primeros, de forma que puedas deducir de qué depende que un centro de preparación tenga muchos o menos alumnos entre los 1000 primeros. Finalmente, vamos a ver si los datos que figuran y que puedes encontrar en Internet hablando sobre estos segmentos reflejan o no el comportamiento de los alumnos de un determinado centro de preparación y si son compatibles con los datos que puedes leer. Esto es el índice de la presentación de hoy. Empezamos con el primer punto. ¿Cuál es el perfil de los presentados al MIR el año pasado? Porque todavía no tenemos datos del MIR 2020, el realizado el 27 de marzo de 2021 hasta que el Ministerio lo publique. Bueno, en los últimos años el número de presentados no ha dejado de escalar y eso ha hecho que cada año resultase más difícil conseguir un número de orden de cabeza. De los presentados, más de 10.000 el año pasado fueron españoles y más de 4.000 extranjeros. Equivale a que 7 de cada 10 eran médicos españoles y 3 de cada 10 aproximadamente médicos extranjeros. ¿Cuál es la mediana de esa gran academia que es todos los presentados al MIR? Pues de 15.000 la mediana de número de orden sería la mitad, 15.000 entre 2, 7.500. Como no se presentaron 15.000, la mediana de número de orden de la población MIR del año pasado se aproxima, pero no es 7.500, 7.473. ¿Qué significa eso? Que la mitad de los presentados obtuvieron un número de orden inferior al 7.400 y la otra mitad superior. En Curso MIR Asturias calculamos y hacemos estas estadísticas en base a los resultados de todos los presentados, es decir, que tomamos el número de orden antes de la nota de corte. Para eso lo que hacemos es asignar número de orden a las personas eliminadas por no haber conseguido superar la nota de corte utilizando el criterio del Ministerio, es decir, ordenando a todos los presentados por su puntuación total. Es decir, que aquí y en toda la historia anterior están representados todos los presentados al examen MIR. ¿Cuál es la mediana de todos los españoles presentados al MIR del año pasado? Un 6.174. Y de todos los extranjeros presentados al MIR del año pasado, un 10.739. Como ves, la mediana de la población está atraída por el grupo mayoritario, que el año pasado aproximadamente 7 de cada 10 eran médicos españoles. Por eso ves que la mediana no está en el medio de este comportamiento, sino más cerca del comportamiento de los españoles. ¿Por qué? Porque es el grupo mayoritario en el MIR del año pasado. Bueno, si cogemos a todos los españoles, los dividimos por segmento de baremo, a 104 segmentos. Baremo de aprobado de 5 a 6,99. Baremo de notable de 7 a 7,99. Notable de 8 a 8,99. Y luego baremo de sobresaliente, 9 o más de 9. Obtenemos los siguientes resultados. ¿Cuál es la mediana de número de orden en el MIR del año pasado de cada uno de estos segmentos? Y estamos hablando de toda la población MIR, de todos los presentados de ese segmento. Fijaros, la mediana con un número de orden más bajo, mejor, corresponde a los sobresalientes, que tienen una mediana realmente impresionante, 292. ¿Pero cuántos se presentaron? 183. Ahora, el siguiente resultado en número de orden, tenemos que ir a notables de más de 8, entre 8 y 8,99. Su mediana de número de orden es 1.762. ¿Eso qué significa? Que el 50% de los notables españoles de más de 8 tuvieron un número de orden superior al 1.762. El siguiente segmento que analizaremos será el de notables de 7, que globalmente en número de presentados corresponde al segmento mayoritario. La mediana de número de orden del segmento mayoritario, notables de 7, fue 5.464. Y el grupo siguiente en número de personas es el de aprobados y su mediana de número de orden 10.267. Recuerda que el año pasado la última plaza se escogió con el 9.275. Esto significa que menos de la mitad de los médicos aprobados españoles presentados al MIR del año pasado consiguieron un número de orden que les permitía acceder a esa última plaza. ¿Cuál es el resultado de los extranjeros según su expediente académico? Pues aquí lo tenéis con la misma coherencia que hemos visto para los españoles, pero con números de orden más altos. ¿Cuál es el resultado de examen de todos los presentados? Aquí los tenéis, los casi 15.000, en un histograma de 10 en 10 netas. Ahora, ¿cuál es el expediente mayoritario de los presentados?
Fíjate, 6.178 pertenecen al grupo de notables de 7 y el año pasado 5.891 pertenecían al grupo de aprobados. Si hablamos en porcentaje y sumamos notables de 7 y aprobados, tenemos que el 80% de los presentados el año pasado tenían un expediente de menos de 8. Solo el 18% tenían un expediente de notable de 8 y un 2% un expediente de sobresaliente. El comportamiento de cada uno de estos grupos en cuanto a mediana, porque en el MIR todo es posible, pero no igualmente probable, es totalmente diferente. Y esto no debemos dar referencias de estos segmentos para el resto de segmentos mayoritarios, como veremos a continuación. ¿Cuál es el grupo mayoritario de los presentados al examen MIR? Hemos dicho personas con expediente de menos de 8. Y si hablamos solo de los más de 10.000 presentados españoles, veremos que ocurre lo mismo. Esta es la distribución de expedientes de los 10.776 españoles presentados el año pasado. Su mediana, 7,36. Su espacio intercuartílico, 50% tenía un expediente entre 6,82 y 7,89. Solo un 25% tenían por encima de 7,89. Esta es la distribución de todos los presentados el año pasado. Hay una barra anormalmente alta en expediente de 5 que corresponde a los españoles que presentaron un expediente baremado con notas de escala antigua de 1 a 4 y que no fueron baremados por el Ministerio y les dieron un 5,0. Vamos a compartir los datos del año pasado o comparar con los resultados de 18 años anteriores y para eso vamos a convertir los resultados de la historia del MIR de baremo en base 4 a base 10 a través de una fórmula matemática que correlaciona los expedientes en base 4 a base 10. Pero bueno, eso si miras hacia atrás, pero nos vamos a centrar en el comportamiento del año pasado. El único comportamiento en donde el expediente real era baremos en base 10. Pues fíjate, el año pasado el grupo mayoritario de los españoles presentados eran notables de 7, con más de 5.000 notables de 7, seguido de médicos españoles aprobados, con más de 3.400 en este segmento. Y los dos grupos más pequeños corresponden al de notables de 8, 2.000, y a los más de 180, 186 exactamente, sobresalientes con baremo de más de 9. Así que el grupo mayoritario, como hemos visto aquí, son personas que tienen expediente de menos de 8. Así que si tu expediente es de menos de 8, no eres un bicho raro. La mayor parte de los presentados tenían un expediente entre 5 y 8. Recuerda, entre los españoles, la mayor parte de las personas tienen expediente de menos de 8. No vamos a hablar del resultado de estas personas y hacerlos compatibles con los resultados de las personas que están en otros segmentos, como veremos a continuación. El segmento mayoritario son aprobados y notables de 7. Ahora vamos a comparar ese segmento mayoritario de la población MIR con los 100 primeros, para ver si están representados de forma equitativa entre los 100 primeros. ¿Y qué crees tú que vas a encontrar? Pues que no lo están. Lo primero, vamos a poner en referencia el número 100. El 100 de 14.954 presentados el año pasado corresponde al percentil 99,3. Por lo tanto, muy difícil conseguir. Esta es la parte de la distribución de resultados de los 100 primeros. Y este resultado no habla para nada de lo que ocurre más atrás. Fíjate, si hablamos de toda la población MIR, solo 2 personas con expediente de menos de 8 consiguió quedar entre los 100 primeros. Y ese era el grupo mayoritario. Esas 2 personas tenían expediente de notable de 7. Los 98 personas restantes se reparten de forma equitativa entre los sobresalientes y los notables de más de 8. Pero si hablamos de españoles, que es el grupo mayoritario, nos encontramos lo siguiente. Los 2 notables que quedaron entre los 100 primeros eran españoles y de los restantes prácticamente la mitad eran notables de 8 y 45 de las personas con expediente de sobresaliente. Si ves los últimos años, las posiciones relativas de notables de 8 y sobresalientes, pues estos se van intercambiando un año con otro, más o menos suponen la mitad de los 100 primeros.
¿Cuál es la probabilidad de, presentándote al examen MIR del año pasado, quedar entre los 100 primeros? Pues una probabilidad totalmente marginal, inferior al 1%. Recuerda que era un percentil 99,3. Ahora, ¿cuál es la probabilidad según tu expediente académico? Pues cambia completamente. La probabilidad máxima es para los sobresalientes españoles, donde su probabilidad de quedar en este segmento fue del 24%. La probabilidad cae de forma tremenda para los notables de 8, donde la probabilidad de quedar perteneciendo a este segmento, notable de 8 a 8,99 entre los 100 primeros, bajó a un 2,4%. Y la probabilidad con un expediente de menos de 8, entre 7 y 8, bajó al 0,04%. Esta es la realidad del perfil de los 100 primeros del año pasado. ¿De qué depende? Por lo tanto, que un centro de preparación tenga muchos de los 100 primeros, pues que tenga a muchos de los candidatos a quedar en ese segmento. ¿Y cuáles son esos candidatos? Los sobresalientes españoles. Uno de cada cuatro sobresalientes españoles queda probabilísticamente el año pasado entre los 100 primeros. La probabilidad para los otros segmentos son realmente mucho más pequeñas. Notables de 8, 2,40%, notables de 7, 0,04% y con expediente de menos de 7, ningún aprobado quedó el año pasado entre los 100 primeros. Por lo tanto, ¿esto de qué depende? Tener muchas personas entre los 100 primeros, de tener muchos candidatos, que corresponde en este segmento a los sobresalientes españoles. Eso es lo que representa el tener muchas personas entre los 100 primeros. Y no habla para nada del resultado de los otros segmentos, de los notables de 7, de los aprobados. Depende del número de candidatos y en este caso son sobresalientes españoles. Y recuerda que ¿cuántos sobresalientes españoles se presentaron al MIR? 186. Una cuarta parte de estos quedó entre los 100 primeros. Pero el grupo mayoritario no pertenece a ese segmento. El 98% tenía un expediente de menos de 9, así que los 100 primeros no representan para nada los resultados de un centro de preparación. Recuerda que la inmensa mayoría de las personas presentadas no tenían expediente de sobresaliente, solo un 2%. Si una academia tiene muchas personas entre los 100 primeros, ¿significa que prepara mejor a los otros segmentos? Pues no hay ninguna correlación. Lo que representa es que tienes muchos candidatos, muchos sobresalientes españoles. Ahora vamos a hablar del perfil de los 1000 primeros. ¿Cómo crees que va a comportarse la población MIR en este segmento? Pues de una forma distinta que los 100. Lo primero, el número 1000 el año pasado, sobre los 14.954, corresponde a un percentil 93,3 de número de orden, o sea, también muy exigente. Y corresponde a esta parte de los resultados. Esta parte de los resultados habla de lo que ocurre más atrás. Otra vez, no. ¿Cuál es el perfil mayoritario? ¿Cuál es el grupo de baremo que domina entre los 1000 primeros? Pues no es el de sobresalientes. ¿Por qué? Porque no hay suficientes. Es el siguiente segmento, el de notables de 8. Casi 650 de los 1000 pertenecían a este segmento. Notables entre 8 a 8,99. Seguido de notables de 7, seguidos de sobresaliente, porque el total de sobresalientes presentados es muy pequeño, y solo 11 con expediente de aprobado quedaron entre los 1000 primeros. Estamos hablando de españoles y extranjeros. Son las gráficas de color azul. Si pasamos a las gráficas verdes, que son las de españoles, vemos que el grupo mayoritario es otra vez el de notables de 8 a 8,99. 617 de los 1000 primeros pertenecían a este grupo. Fíjate que el número de sobresalientes entre los 1000 primeros son 146, pero de los 186. De forma que 3 de cada 4, o casi el 80% de los sobresalientes presentados, sí quedaban en este segmento. Ahora, 166 de los más de 5.000 notables de 7 quedaron entre los 1000 primeros. Y solo 9 de los aprobados españoles presentados al año pasado quedaron entre los 1000 primeros. Como ves, en los últimos años, cada vez los 1000 primeros está colonizado por un mayor número de personas con expediente alto. Españoles con expediente de notable alto, de 8 a 8,99. No ha dejado de crecer. Y
tienen que decrecer otros segmentos para dar entrada a estos. ¿Quiénes? Pues el grupo de notables de 7 y el grupo de médicos aprobados. En los últimos años, la presencia de estos segmentos entre los 1000 primeros ha ido disminuyendo. ¿Cuál es el segmento que tenía máxima probabilidad de quedar aquí? Pues los sobresalientes. Prácticamente casi el 80% de los sobresalientes españoles quedaron aquí, pero no eran suficientes para ser los líderes en número absoluto. Los líderes en número absoluto son los notables de 8, cuya probabilidad de quedar aquí es de un 30%. Ahora, el grupo mayoritario de la población MIR, que son los notables de 7, con una probabilidad del 3%, y los aprobados, con una probabilidad del 0,26%, casi no están representados en este segmento. Así que este no es un buen segmento para hablar de los resultados de los alumnos de ningún centro de preparación. ¿De qué depende que un centro de preparación tenga muchos de los 1000 primeros? Pues que tenga a muchos de los candidatos. ¿Y quiénes son los candidatos? Exacto, españoles con expediente de notable alto, de más de 8. O sea, que tenga a muchos de esos 2000 españoles con expediente de 8. Porque los sobresalientes no son suficientes para liderar este segmento. Aunque su probabilidad se acerca al 80%, en total son solo 186. En cambio, los notables de 8 españoles eran cerca de 2000 y estos tienen un 30% de probabilidades y son el segmento líder en número absoluto en el grupo de los 1000 primeros. La probabilidad perteneciendo al grupo de españoles notables de 7 baja a un 3,3 y es de 0,26 para los médicos españoles con expediente de aprobado, y que demuestran que en el MIR todo es posible, aunque no igualmente probable. ¿De qué depende entonces que una academia tenga muchos alumnos entre los 1000 primeros? De tener muchos candidatos, que en este caso son los notables españoles con expediente de más de 8. Fíjate que había el año pasado más de 2000 candidatos. A esos casi 600 y pico quedaron entre los 1000 primeros. Recuerda que el grupo mayoritario, de todos modos, de los presentados al MIR no tienen ese expediente, son personas con expediente de menos de 8 y que están representados de una forma muy marginal en este segmento de los 1000 primeros. Así que la zona de los 1000 primeros no representa el resultado de los alumnos de ningún centro de preparación. Si un centro tiene muchos alumnos entre los 1000 primeros, significa que tiene muchos candidatos, no que el resultado de sus alumnos sea ni mejor ni peor. ¿Reflejan estos datos que he compartido contigo la realidad que puedes encontrar en Internet sobre los resultados de los centros de preparación? Pues ves que no, porque no están representados el grupo mayoritario de los alumnos de cualquier centro de preparación. El grupo de personas que tiene expediente de menos de 8. Esta es la zona de puntuación de los 100 primeros y la probabilidad de quedar entre los 100 primeros perteneciendo a un grupo distinto al de sobresaliente español pues es totalmente marginal. El de los 1000 primeros que corresponden netas a esta zona, la probabilidad perteneciendo al grupo mayoritario es totalmente también marginal. Así que son coherentes los resultados. La idea de intentar extrapolar que muchas personas entre los 10, 100 o 1000 representan un resultado muy bueno de los alumnos de un centro de preparación, ¿son coherentes? Pues no. Recuerda cuáles son los resultados de todos los presentados y que el grupo mayoritario son estas personas y estas personas y los notables españoles de 7, que eran más de 5.000, tienen una mediana de número de orden de 5.464 en el año pasado y los aprobados, que eran más de 3.000, una mediana de 10.267. ¿Dónde están estas personas cuando nos centramos solo en los resultados de la cabeza de la distribución? Estos son los resultados de los médicos extranjeros. ¿Dónde están los resultados de los médicos extranjeros? ¿Son coherentes estos resultados que ves en Internet con los resultados de los grupos mayoritarios de cualquier centro de preparación que tenga miles de alumnos? Pues no. ¿Son compatibles estos datos que has aprendido de la realidad del MIR con la publicidad que ves en Internet? Pues si no reflejan los resultados del grupo mayoritario, que son personas con expediente de menos de 8, no lo son. Recuerda cuáles son las medianas de número de orden de esa gran academia que son todos los españoles presentados al MIR. 5.464 para notables de 7 y 10.267 para aprobados. Y estos son los resultados de los médicos extranjeros.
¿Puede un centro de preparación decir que tiene el 50% de sus alumnos teniendo más de 2.000 alumnos entre los 1.500 primeros? ¿Cómo es posible? Cuando el grupo mayoritario no está representado entre los 1.000 primeros. ¿Puede un centro de preparación tener el 80% entre los 2.500 primeros? ¿A qué equivale tener el 50% entre los 1.500? A tener una mediana número de orden de 1.500. ¿Puede quedar 80% entre los 2.500 primeros? Fíjate, entre los 2.000 primeros del año pasado, la probabilidad de quedar siendo aprobado o notable era de un 1% y un 11%. Esta zona no representa el comportamiento de estas personas, que son la mayoría. Así que la contestación es que algo no encaja. 1 y 1 no son 2. Algo pasa. Puedes buscar en la web del Ministerio y ver los resultados de todos los españoles presentados por facultades. El último examen MIR del que hay datos publicados por el Ministerio es el MIR 2018. Y aquí hay un ranking de los resultados de todas las facultades españolas clasificadas por el porcentaje de los alumnos de esa facultad que quedaron en lo que el Ministerio denomina el grupo fuerte, que no es el percentil 93, es el percentil 73, que sobre los 14.187 presentados el 2018 son personas que tienen un número de orden igual o inferior al 3.830, es decir, casi estamos hablando de un 4.000. Y las mejores facultades de España rondan el 50% en el grupo fuerte, o sea, tendrían una mediana de número de orden en torno al 3.800. Las mejores, pero es que hay un centro de preparación que tenga alumnos de todas las facultades, tiene que tener representación de todas las facultades. Y estamos hablando no del percentil 93, del percentil 73 de números de orden de la distribución. Otra cosa que es muy importante comentar contigo. ¿Puedes ver los resultados de un centro de preparación antes de que el Ministerio publique sus listas? ¿Puede un centro de preparación saber tu resultado? Concretamente el tuyo. ¿Alguna de las estimaciones es exactamente tu resultado? Evidentemente sabes que no. Pues para conocer los resultados de todos los alumnos de un centro, esto es imposible. Si un centro publica sus resultados antes de que aparezcan las listas del Ministerio, evidentemente la fuente de datos no es la lista del Ministerio. ¿Y qué nos queda? Pues la muestra, pero ojo, porque lo que se emplea en estas situaciones ni siquiera es el número de orden que se está estimando para cada persona, sino el orden de aparición de la muestra, como si la muestra fuese el MIR. Un error total, o sea, la persona que ocupa el puesto, o sea, el orden 1000 en la muestra, no es el 1000 luego del MIR. Y el 3000 de la muestra no es el 3000 del MIR. Y si la muestra tiene 7000, el 7000 de la muestra no será el 7000 del MIR, será igual al 13.000 en el examen MIR. Así que una cosa son muestras y otra cosa son la población. ¿A qué se debe esto? A que las muestras y la población no son lo mismo. Solo unos datos son reales, los derivados de las listas del Ministerio. Por eso Curso MIR Asturias desde hace años audita los resultados de todos los alumnos y los publica auditados por notario. Algo no encaja. ¿Dónde están los resultados de la mayor parte de los presentados al MIR? De esos segmentos que he compartido contigo. No es lo mismo resultados basados en muestras que no contienen a todos los presentados, ni siquiera a todos los alumnos de un centro de preparación, con los resultados basados en las listas del Ministerio, donde sí están todos. No es lo mismo. Son como peras y manzanas. No son lo mismo resultados no auditados que resultados auditados. Y tampoco son los mismos resultados auditados de los 10, 100 o 200 primeros que los resultados auditados de toda la población. Porque ya has visto que los 100 y los 200 primeros no representan los resultados de los alumnos de un centro de preparación. Así que no es lo mismo. Bueno, hemos intentado darte datos objetivos para que no te sientas mal si no has quedado entre los 100 y los 1000 primeros. Seguro que lo has dado todo y que has conseguido el mejor resultado posible, tu mejor versión